Este conversatorio tiene como finalidad relacionar la práctica personal, la relación entre fe, educación y política en la coyuntura actual que vive nuestro país. Doy el pase a la profesora Lili Barrientos para iniciar el evento con una oración. Estamos reunidos para acoger la invitación del Señor a la fe. Solo nos pide hacer su voluntad por encima de la nuestra. Desea un abandono total de nosotros en sus manos. Escuchamos la canción ¿Cómo no creer en Dios? Yo te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no? La 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 la. A la Virgen para que nos acompañe, así como acompañó a su Hijo Jesús, y que se hagan con justicia. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Lili, por la oración inicial. Ahora continuamos con la presentación del conversatorio, el objetivo y secuencia a cargo de la profesora Betty Lau. Gracias, Liliana. Buenas noches, amigos y amigas que nos están acompañando. Mañana, como ya ha dicho Lili, vamos a conmemorar el 6º mes de la partida del Padre Geraldo, Reino de Dios, ¿no? A la casa del Padre, en cuya memoria hacemos este conversatorio. Para quienes no lo conocen, están aquí, no lo conocen o lo conocen de oídas nada más, voy a hacer una pequeña semblanza de él, ¿no? El Padre Geraldo en realidad vivió intensamente su fe. Estamos hablando de fe. Era un gran estudioso y una persona que leyó todos los días de su vida. Decía siempre que los cristianos pueden y deben participar en la política. La política con P mayúscula, o sea, la política que se refiere a la búsqueda del bien común. Y también en la política partidaria, o sea, la política con P minúscula. Por eso
hoy quiero comenzar con una de sus tantas reflexiones diarias. El padre no solamente leía, sino también escribía. Y en los años 80 más o menos, esta reflexión es más o menos de los años 80, el caos político era muy parecido al que estamos viviendo ahora. Entonces, le voy a leer un párrafo de una de sus reflexiones, ¿ya? Es una anécdota que él recuerda de cuando era niño y después cuando empezó con su primer trabajo. Y dice más o menos así: una vez mi mamá me encontró copiando la asignación de un compañero porque no había estudiado y no entendía la materia. ¡Qué barbaridad! No lo permitió. Tenía que hacer mi propio trabajo. Plagiar no era la verdad, era la mentira. Y la fe de mi mamá incluía mucho más que su gran fe en Dios. Incluía también, desgraciadamente, una profunda fe en un montón de principios. Y la verdad era uno de ellos. Lo mismo con mi papá. ¡Qué barbaridad! Yo recuerdo que conseguí un trabajo en una gran tienda de abarrotes, como Wong o Monterrey. El jefe se molestaba porque siempre indicaba la hora exacta de mi salida, que casi siempre significaba media hora más de trabajo por el cual él no quería pagarme. Yo explicaba todo eso a mi papá y decía: no te molestes por nada, papá. Y él contestó: no es justo. El dueño tiene que pagarte por lo justo. No puedes aceptar que te engañen. Y así, por 2 semanas era la situación bien tensa, hasta que el jefe se resignó y me pagó lo que era justo y exacto. Yo estaba feliz y mi papá orgulloso. Habíamos ganado la lucha por este maldito principio de la justicia. Tal como mi mamá, la fe de mi papá era muy profunda y abarcaba muchos principios. Y al final de su reflexión dice: en este país de las maravillas, en Perú, ¿no? En este país de las maravillas, quizás una de ellas es que tenemos tanta gente que proclama que tiene fe, pero su fe no abarca ningún principio. Como gente que proclama que tiene muchos principios, pero sus principios no tienen la fe para sostenerlos. El tema de hoy está de acuerdo con la situación del país, ¿no? Y lo que queremos hoy es que cada uno de nosotros, de los aquí presentes, reflexionemos, así como el padre Geraldo, que recibió una educación de sus padres con una fe y en su actuar se veía la búsqueda del bien común. Igual nosotros podemos reflexionar con este conversatorio nuestra fe, nuestro actuar a la luz de la fe. Entonces, vamos a continuar con una secuencia, ¿no? Esta es la secuencia que vamos a seguir. En primer lugar, vamos a exponer los panelistas, cada uno va a tener 15 minutos de exposición, ¿no? O testimonio. Luego van a haber preguntas y aporte del público. Animo a todos para que hagan sus preguntas. Luego harán el comentario final y las conclusiones. Y luego la oración de cierre. Bueno, entonces ahora invito a la doctora Liliana Rodríguez para que haga las presentaciones respectivas. Muchas gracias. Gracias, Betty Lau. A continuación, voy a dar el uso de la palabra al profesor Miguel Rimari, quien estará a cargo de esta secuencia del conversatorio. Él presentará a cada uno de los invitados. Adelante, profesor Rimari. Buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a este cuarto conversatorio de fe, fe, educación y política. Es grato presentar a 3 grandes personas para nuestra institución y para la sociedad. Tenemos un educador, tenemos una socióloga y tenemos un religioso. Cada uno desde su perspectiva ha unido estos 3 aspectos. Vamos a empezar con nuestro querido amigo Enrique Ñaupari. Él es licenciado en Ciencias Sociales y Educación Religiosa por la Universidad Marcelino Champagnat. Bachiller en Educación en la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene maestría en Educación en Docencia y Gestión Educativa en la Universidad César Vallejo. Y Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Ciencias Sociales. Estudió un diplomado en cómo desarrollar una práctica docente competitiva. Como reconocimiento podemos decir lo siguiente.
ha sido declarado personaje del año 2002, otorgado por la Municipalidad Distrital de Yauli La Oroya, lugar donde trabajó el padre Geraldo durante muchos años. Docente del año 2005, otorgado por la Municipalidad Distrital de Pacha, La Oroya. Líder de trabajo con jóvenes desplazados por la violencia terrorista en nuestro país. En el artículo de la revista internacional Just World Dominican, bueno, en inglés ya no sé mucho, pero por ahí. Y también no está, me parece, ha sido declarado como docente con palmas magisteriales. Profesor Enrique Ñampari, tiene usted 15 minutos para su exposición. Muy amable, Miguelito. Soy Enrique. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Un abrazo muy grande a padre Bernardo desde Perú. Un abrazo caluroso para él. Y a Mirta, también un abrazo muy grande. A continuación, voy a dar a conocer la presentación de Fe, Educación y Política. Pero antes voy a iniciar con una introducción. Ante los últimos acontecimientos vividos en nuestra patria, elevamos nuestra voz de protesta contra la clase política que se inquistó en los poderes del Estado por mafias organizadas que tienen secuestradas a la democracia. Nuestra solidaridad, apoyo incondicional al renacimiento de nuestra juventud del Bicentenario, que recogiendo el clamor del pueblo, se levantó ante la injusticia del hambre, la miseria de más de 32 millones de peruanos. Demostraron coraje e inteligencia, haciendo retroceder a los intereses oscuros. No fue fácil. Hay dolor y hay lágrimas por nuestros mártires, Inti, Jack, los heridos. Ni la pandemia de muerte y desolación pudo callarnos para buscar la justicia social. Como maestro, abuelo y peruano de corazón, comparto con ustedes esta visión y esta relación, este trinomio que no debe acabar. La fe, la educación y la política es una dialéctica para siempre en nuestra mente y en nuestros corazones. Voy a disertar muy brevemente en 4 puntos importantes de esta trilogía de la verdad, fortalecimiento del liderazgo en nuevas generaciones. Fe, como ya lo hemos escuchado en la oración, es el amor sin condiciones hacia un objetivo común. Los cristianos con valores lo definimos la moral cristiana. Tener fe es simpatía, es el valor que permite sentir al otro lo que siente y lo que sufre. No es un estado emocional, es actuar ahora, no mañana, ante una ley universal que nos dio Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los amo. La relación con educación, podemos afirmar que ante la falta de liderazgo de los maestros y la enorme brecha que existe entre la escuela pública y la escuela privada, el gran maestro Paulo Freire hace un llamado a los maestros de América Latina y dice: la educación es una acción de amor para liberar a los oprimidos, protegiendo especialmente a las familias. La relación con la política. Nuestro país se encuentra secuestrada por intereses oscuros. La pérdida de los valores humanos, éticos, patrióticos y religiosos está reflejada en la pérdida de los valores de los gobernantes
de espaldas al pueblo. En la gran mayoría de las universidades ya no se habla de fe y esperanza. El materialismo se ha impuesto generando una deshumanización y un caos. La segunda relación la vamos a llamar la doctrina social de la Iglesia como pensamiento de la Iglesia y su magisterio de la Iglesia, que todos los cristianos y todos los peruanos y latinoamericanos debemos saberlo. Las grandes conferencias episcopales en educación, cómo se han dado en América Latina desde 1955 en Río de Janeiro, que dio origen a la renovación de la Iglesia mundial en el Vaticano II. Luego la de Medellín, la de Puebla, la de Santo Domingo, donde nuestros obispos de América, unidos todos, nos hablan no solamente de la pobreza extrema de América Latina, sino hablan de una opción predial no exclusiva por el pobre. Y la última encíclica de el Papa Francisco, Laudato Si, que nos hace un llamado a buscar proteger la naturaleza que nos dio Dios a cada uno de nosotros. En cuanto a su relación con la política, tenemos que afirmar que hay dos momentos difíciles para esta crisis política que estamos viviendo y crisis de valores. Se ha castrado, se ha omitido dos puntos: la filosofía y la ética en toda la currícula de secundaria e inclusive en nivel superior. Esto ha significado algo muy grande. Por ejemplo, el filósofo Sartre afirma que Dios murió un Viernes Santo. Y hay muchos de nosotros que todavía tenemos ese pensamiento. Queremos ver a un Cristo impotente crucificado y solamente nos hemos quedado hasta este momento un Cristo histórico, pero no está nuestra mente y nuestra fe más allá de entender que Cristo es vida. La resurrección de Cristo demostró que hay otra vida para el cristiano y esa es la fe culmen de todo hombre que cree en un ser superior. La tercera relación la vamos a llamar la globalización del conocimiento. La Iglesia actualmente ha perdido su verdadera vocación de evangelización. Esta búsqueda del bien común e inclusive ha perdido su labor ecuménica. La relación con la educación es que la globalización del conocimiento y tecnologías han beneficiado a un grupo de las grandes élites de nuestro país y han olvidado totalmente a las zonas rurales y las más pobres. Esta brecha tiene que acabarse. Su relación con la educación, la globalización del conocimiento y las grandes tecnologías deben estar al servicio de los más pobres. Es una urgencia convocar a nuestros alumnos a una educación por la ciencia y la tecnología, de tal manera que esta ciencia y tecnología genere trabajos y esperanzas para nuestros alumnos. En la política, lo vuelvo a afirmar, esta trilogía de fe, educación y política nunca se debe desligar, porque son los principios de la verdad y equidad para llegar al bien común, y ese es el trabajo del cristiano comprometido. La última relación, la cuarta, la vamos a llamar liderazgo.
Es urgente en la fe actuar como cristianos comprometidos desde el Evangelio de ayer, hoy y siempre. Seamos como Jeremías, un joven de 14 años que es llamado por Dios. Y cuando Jeremías le reclama a Dios y le dice, Señor, apenas soy un muchacho, Dios le contesta y le dice, no me digas que eres un muchacho, porque antes que tu padre te engendrara en el vientre de tu madre, yo ya te había escogido como profeta de las naciones. Irás donde te envíe, arrancarás, derribarás, construirás. No les tengas miedo, porque yo voy a hablar por ti. Esa es nuestra fuerza en la fe, en la educación y la política. La opción política es inherente al cristiano. El cristiano está obligado a actuar dentro de la política y tiene que ser el ente renovador de una nueva estructura, no solamente política, sino de un Estado nuevo con beneficio a los demás. Y a la segunda pregunta, que dice, como cristiano, ¿qué sientes y piensas sobre lo que está pasando en nuestro país? Siento indignación, frustración, pero también responsabilidad frente a todos los hechos que suceden en nuestra patria. Pienso que debo seguir trabajando en la formación de líderes con vocación de servicio a las personas más pobres. A otra pregunta final que dice, ¿qué crees que debemos hacer para construir un Perú mejor? Entre los años de 1970 y 1980 apareció una figura visionaria de un gran hombre, el párroco de la provincia de Yauli y La Oroya, el padre Geraldo Dreily, convencido que la educación es el medio para cambiar la historia del Perú ante la pobreza y la explotación, acogió a un grupo de jóvenes y nos dio protección, cariño, pero mucho estudio. Entre nosotros había huérfanos, hijos de padres presos por la lucha obrera tan fuerte que era en la provincia de Yauli y La Oroya, por la lucha magisterial, y otros, por supuesto, sin fe y esperanza. Más tarde, fundó el equipo Cristo Obrero. Este equipo Cristo Obrero estaba conformado por profesionales, estudiantes, padres de familia. De este equipo ECO nacieron grandes maestros, dirigentes y autoridades. ¿Cuál es mi trabajo como cristiano hoy? Trabajo al lado de mi esposa Paquita, más de 35 años formando jóvenes, apoyando a las hermanas dominicas en el movimiento juvenil, en el espíritu, eje, quien lo fundó, Madre René, a nivel nacional y tuvo su eco en la ciudad de La Oroya. En La Oroya trabajamos 25 años, logrando fundar eje en diferentes ciudades como Tarma, Jauja, San Cristóbal, Cazapalca. En Huancayo, 4 años trabajando en coordinación con Monseñor Pedro Barreto Jimeno. Allí logramos fundar eje en diferentes provincias de la región. Hoy, nuestro trabajo está enfocado en la ciudad de Jarpa, una ciudad que ha sido de mucho sufrimiento por la violencia terrorista, que paradójicamente el equipo Cristo Obrero del año 80-70
nos llevó Padre Geraldo a ver en situ, en vivo, el trabajo de los sacerdotes en ese entonces, los padres jesuitas. En Jarpa actualmente están 3 hermanas dominicas, 3 peruanas, producto de los ejes de la ciudad de La Oroya. Estas 3 jóvenes están realizando un trabajo extraordinario que ha sido reconocido por la Comisión Episcopal Peruana. Trabajan con niños, con jóvenes, ancianos desplazados por terrorismo. Muchos de los jóvenes hoy han salido de Jarpa y están en las primeras universidades de nuestro país, acogiendo lo que dijo Padre Geraldo. Solamente la educación será el medio de una revolución del conocimiento a una renovación del compromiso cristiano. De verdad, yo les agradezco infinitamente a San Jerónimo por haberme dado la oportunidad de conocer y seguir trabajando por estos jóvenes en diferentes partes del país. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias, Enrique. Muy interesante la reflexión que nos has brindado sobre esta relación de fe, educación y política. Muy bien. Ahora vamos a escuchar a nuestra amiga socióloga Mirta García Marrufo. Ella es consultora independiente de temas sociales en instituciones públicas y privadas. Tiene también una participación activa cultural en la Municipalidad de Lima Metropolitana, con la ONG Alternativa. Trabajó también como profesora en las escuelas de formación del Instituto Bartolomé de las Casas en Lima Norte. Estimada Mirta, tienes 15 minutos para exponer tu concepción sobre fe, educación y política. Buenas noches a todos. Buenas noches a los panelistas Enrique Ñaupari, el respetado padre Bernardo Paquet. Agradezco esta noche poder compartir, como decía Miguel Rimari, mi visión de fe, educación y política, quizá desde una experiencia diferente a los compañeros que me acompañan esta noche en el panel. También debo decir que tuve un corto paso por la Asociación Cultural San Jerónimo que me permitió conocer a nuestro querido padre Geraldo. Mi saludo esta noche es en particular a los asistentes maestros y maestras, quienes en este año les ha tocado brindar mucho de su amor, de su talento, de su tiempo, frente a las presiones, ¿no?, de los contenidos curriculares, del momento que nos ha tocado vivir con la pandemia, pero más a ellos como maestros, quienes han tenido inclusive que trabajar con las familias de sus alumnos. Y más aún a las maestras, quienes, y conozco a muchas de ellas en esta sala, han tenido que compartir además sus propias realidades familiares, inclusive cercanas a la pandemia misma. Mis respetos y mi saludo a ustedes, compañeros, maestros y maestras. Bien, cada uno de nosotros tiene una experiencia en relación a estos temas de fe, educación y política. Yo lo percibo como vías, ¿no?, como carreteras, cada una con sus características, pero que en determinado momento de nuestra vida se unen y hasta pueden orientarnos, ¿no?, hacia una perspectiva para llegar a un horizonte previsto. Bien, empezaré diciendo sobre un recuerdo de infancia. Bien. Bueno, aquí en el lado izquierdo ustedes ven un gorrión, ¿verdad? Esto me recuerda que cuando yo tenía alrededor de 8 años, he estudiado en un colegio
católico, un colegio parroquial en Breña, dirigido por religiosas canadienses. Es decir, debo mis primeros años a mi experiencia familiar, pero también a este querido colegio ubicado en Breña. Bien, este gorrión, la imagen de este gorrión, tiene mucho simbolismo para mi fe. Recuerdo que era un ave que muy común en mi zona urbana, y mi mamá me dijo un día, ¿no? Mira cómo toma agua ese gorrión, ¿no? Y tú lo estás mirando. Se acerca, bebe su agua y luego eleva sus ojitos y su rostro al cielo, como agradeciendo a Dios. Este hecho le comenté a Madre Constance, mi profesora, cuando yo tenía, como les contaba, aproximadamente 8 años, y ella pudo llevar esta experiencia a la materia de religión y dijo, ¿no? Entre ustedes hay una persona cuya madre tiene los valores muy puestos, tiene una fe increíble y está transmitiendo esta fe a su familia. Y bueno, ¿no? Ella subrayó esta transmisión de la fe de padres a hijos, ¿no? Y una gran maestra, hasta ahora la recuerdo, Madre Constance. Y siento que ahora hay menos gorriones, no solo en Breña, sino en general en Lima, ¿no? Hay muchos cambios en la naturaleza misma que estamos enfrentando actualmente, ¿no? Bien, a la derecha, esta es una réplica de el corazón de Jesús que había en mi casa. Bueno, en la anterior casa donde yo viví hasta los 15 años, compartíamos la habitación, el dormitorio, los 6 hermanos, y habían 5 camas en este dormitorio, ¿no? Era un lugar de compartir. Había un lugar para guardar la ropa, lo que llamamos un ropero empotrado, y allí guardábamos la ropa de los 6 hermanos, uniforme, ropas, ¿no? Y por otro lado, en este mismo espacio, no sé cómo, pero había un lugar para nuestros juguetes, ¿no? Juguetes y efectos personales de mis hermanos, del mayor hasta el menor. Y había 5 camas porque mis hermanas menores son mellizas, entonces juntas compartían una camita, ¿no? Pero al centro de esta gran habitación había la réplica de esta imagen del corazón de Jesús. Y aquí hay otro recuerdo que ha marcado mucho mis primeras experiencias de fe. Cierta noche, ubico este sueño aproximadamente cercano a mi primera comunión. Esta la hice antes de cumplir los 9 años. Y cierta noche, yo tengo un hermoso sueño. En este sueño, este corazón de Jesús había cobrado vida. Y era un hermoso joven con una vestimenta hasta los pies, con sus sandalias, que llamamos franciscanas, ¿no? Y estaba sentado y nos miraba con gran dulzura a mi hermano y a mí. En esta habitación aparecíamos en el sueño como los únicos, ¿no? Que lo podíamos ver. Y él, recuerdo mucho que preguntó nuestros nombres y su mirada era tremendamente dulce y se dejaba, ¿no? Se dejaba acariciar el rostro por mi hermano y yo. Le acariciamos el rostro, su barba, el cabello, y toda su presencia era realmente espiritual, profunda, una visión, ¿no? Desde los ojos de una niña, ¿no? Absolutamente deslumbrante. Y él tenía expuesto su corazón, ¿no? Y esto ahora ya adulta me remonta, ¿no? Al tema de que el centro, ¿no? de nuestra fe es realmente el corazón, ¿no? Aquello que damos de corazón, aquello que es lo más profundo, lo más sano, lo más especial, espiritual,
que nos vincula con Dios y con su amor, ¿no? Bueno, estos dos recuerdos corresponden a mi infancia y considero que han marcado bastante esta carretera de la fe, ¿no? Ahora les muestro otro momento, ¿no? Este es un cuadro del pintor Caravaggio del siglo XVII, está en internet, ¿no? Se llama La incredulidad de Santo Tomás. Y aquí muestra, ¿no? En realidad a un Tomás, digamos que bastante humano, ¿no? Ante la incredulidad de la resurrección de Cristo, él se acerca y Jesús lo invita a tocar sus heridas, ¿no? La herida del costado, que se ve en la foto, y la herida de sus manos, ¿no? Y bueno, vemos allí, ¿no? Muy curiosa la expresión de Santo Tomás y sus acompañantes, ¿no? Pero Jesús, este texto bíblico, lo termina con la frase: felices los que no han visto, pero creen. Me considero una persona feliz desde mi primera infancia por la experiencia relatada de haber sido capaz, ¿no? De ser formada en un hogar católico, con una influencia materna, luego la experiencia en el colegio, de poder creer sin necesidad de ver, ¿no? Y creer en la trascendencia de un Dios, en la Trinidad, en su Hijo Jesús, como Dios vivo, ¿no? Bueno, aquí he puesto al centro la fe y está mediada por una relación de gran confianza. Cuando tenemos fe, confiamos en ese ser superior, en ese ser que es amigo, que es cercano. Y se produce esa relación entre Dios y el hombre, ¿no? Y se expresa, el ser humano recibe ese amor, ¿no? Es una fuerza del amor que el ser humano recibe. Y en ello, quienes ponen los pilares en nuestras vidas o en mi testimonio personal, repito, han sido mi familia, especialmente mi madre, y la escuela religiosa donde tuve la suerte de tener excelentes profesoras, ¿no? Guiadas además de su fe por la doctrina, la escuela Montessori, ¿no? Que ha guiado mucho su formación como maestras. A veces sí podemos encontrar algunos riesgos, ¿no? En nuestra vida. Cuando cerradamente nos quedamos en la fe y no utilizamos la razón, podemos llegar al fanatismo, a la superstición, ¿no? Esto se puede ver en personas, ¿no? Que llegan a no analizar un texto bíblico o la palabra misma de Dios y no la renuevan con otras miradas, con otras lecturas o aprendiendo desde su propia experiencia, ¿no? Pero también cuando nos cerramos en la razón, sin fe, podemos llegar al pragmatismo, a la soberbia, ¿no? A decir, yo solamente creo en la ciencia, ¿no? O si no veo, no lo creo, ¿no? Son riesgos que debemos, como cristianos y como personas que estamos en el mundo, ¿no? Saber manejar y poder cuestionarnos, ¿no? En nuestra vida. Bien, nos piden encontrar en qué momento se encuentran estas carreteras, ¿no? De educación y fe. Por un lado son pilares que nos permiten ser receptivos a ambas, pero también lo entiendo como en ese aprender constante de nuestra vida, ¿no? Donde a veces somos maestros porque enseñamos algo, todos tenemos algo que enseñar, especialmente a los profesores, obviamente, pero también en nuestra vida vamos aprendiendo. Nuestro compañero Enrique Ñaupari mencionaba ya todo este aprendizaje de las últimas semanas que nos ha dado la juventud peruana, ¿no?
y la juventud menor de 25 años en grandes temas, ¿no? Como la recuperación de la democracia, la lucha anticorrupción, ¿no? Yo entiendo el proceso de educación justamente como este proceso que nos vincula con la sociedad, ¿no? Que va más allá del aula. Y aprender y enseñar forman parte de la existencia humana. Y la fe, pues, se transmite también, ¿no? Se transmite esa fe, esa confianza en ese Dios superior. Y entonces se unen educación y fe cuando nos transmite la escuela la conciencia de nuestros derechos y también de nuestras responsabilidades, ¿no? En mi caso personal, efectivamente, me hablaron mucho de mis derechos, pero que como cristiana tenía responsabilidades, ¿no? La escuela era el momento preparatorio. Luego saldría al mundo y me vincularía no solo con mi familia, sino con el otro, ¿no? Con otras personas, y me enseñaron a sentirme valorada, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. Luego, mi compromiso era que el prójimo sienta que lo trataba en igualdad, ¿no? En la escuela aprendemos a comunicarnos más allá de nuestras familias, ¿no? Y el gran aporte de la educación y de la fe es en una ética. Y especialmente los maestros en esta coyuntura especial de la pandemia están trabajando muy duro para seguir transmitiendo ética y esperanza, ¿no? En un mundo que nos está tocando vivir con horas bastante inciertas, ¿no? Pero ellos transmiten esperanza, una sociedad viable, ¿no? Una sociedad que sea posible para todos, y como muestra la imagen, para ello la educación y la fe deben ser liberadores para el ser humano, ¿no? Bien, aquí tengo algunos símbolos, ya entrando al tema de política. Algunas personas que son referentes compartidos en nuestro país, ¿no? Aunque no todos son de nuestro país, y que nos muestran algunos derroteros, ¿no? Aquí tengo a Javier Díaz-Canseco. Podemos ser o no cercanos a sus ideas, pero él nos decía, ¿no? Como uno de sus sueños, imagínate un Perú en el que podemos ser felices, donde podamos echar al vuelo nuestra imaginación y podamos ejercer nuestros derechos, ¿no? Ese es el Perú que queremos, ¿no? Y ese es el Perú que él trató de construir desde su experiencia política. Luego, una de sus frases más recordadas es, ¿no? Necesitamos una sociedad donde la corrupción no sea una forma consentida de gobernar, ¿no? Y aquí está haciendo un llamado al ciudadano, al peruano, que muchas veces es indiferente, ¿no? Y que deja pasar las posibilidades de sentar nuevas bases para nuestra sociedad, ¿no? Mirta, ¿puedes estar concluyendo? Ay, perdón. ¿Tiempo? Aquí tenemos a José Mujica, que nos da un sentido de la política, ¿no? Hay gente que adora la plata y se mete en la política. Se adora tanto la plata que se mete en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera. No es pecado, pero la política es para servir a la gente. Finalmente, como les decía, para mí, fe, educación y política son tres carreteras que no deben ir paralelas, deben unirse. Quiero cerrar con dos frases de personajes muy presentes en nuestra vida, en el pensamiento y nuestra fe, pero que siempre han tenido ojos atentos a nuestra sociedad. Aquí tenemos al arzobispo de Lima, Carlos Castillo, quien nos dice: la única manera de amar a Dios es amando al hermano.
Su frase, sana competencia y no monopolio, cuidar a la naturaleza en lugar de dominarla, la salud como servicio y no como negocio, no al culto al dios dinero, nos dice el arzobispo de Lima. Y finalmente, una frase de Gustavo Gutiérrez, no solamente basta hablar de los pobres, de estar cercanos a los pobres. Por cierto, la política nos acerca a los pobres, pero él nos dice, no hay auténtica opción del pobre si no hay amistad con el pobre, ¿no? ¿Y de qué manera? Si nos acercamos a él como alguien a quien valoramos igual como humano, ¿no? En toda su dimensión humana, ¿no? Su espíritu, su presencia, valores, carencias, derechos, ¿no? Bien, muchas gracias. Aquí lo dejo. Gracias, Mirta. En verdad hay muchos puntos que tomar y en la parte final que te toca podrías completar esas ideas que te faltaron llenar, pero creo que todos hemos entendido perfectamente lo que nos has explicado hasta este momento. Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestro tercer panelista. Bien, tenemos como panelista invitado al padre Bernardo Paquet, clérigo San Viator, quien tuvo su ordenación sacerdotal el 25 de mayo de 1968, tiene una licenciatura en teología en la Universidad de Montreal, Canadá, maestría en educación en la Universidad Católica de Washington, D.C., profesor de teología en la pedagogía de Yungay, acompañó a profesores de religión en la diócesis de Huaraz, ha ayudado a personas en todo tipo de luchas a organizarse a nivel material, pastoral y humano. Ha sido decano del decanato de Lima Norte en los 80, en los momentos más difíciles del Perú. Ha sido miembro de la mesa Óscar Romero de Caraballo. Está muy vinculado a la pastoral juvenil, la promoción vocacional, la formación de jóvenes en la vida religiosa y otras misiones relacionadas con la vida sacerdotal diocesana, tanto en Perú como en Chile. Estimado padre Bernardo, cuenta usted con 15 minutos para exponer la idea central sobre fe, educación y política. Muchas gracias de adoptar todavía como canadiense peruano, donde yo siento mucho gusto de trabajar en la misma organización San Jerónimo, animado por este gran amigo que había recibido en Lima Norte, el padre Geraldo Drele. Y lo quiero hablar desde toda esta experiencia que he podido vivir en Coyhaique, que ha reforzado mi vida familiar, donde mi abuela materna con mi abuelo tuvieron 18 hijos, y mi abuelo y mi abuela materna 12 hijos. Cuando yo llegué a Coyhaique y había toda esta solidaridad, he podido de verdad hacer parte como alguien viviente de la historia del pueblo solidario de Coyhaique. Y creo que la fuerza de la experiencia, reconociendo todo lo que ha aportado Mirta y Enrique, y que había aprendido también yo al recibir cursos de Paulo Freire en Cuernavaca, México, cuando estudié para pasar de Canadá a Perú, que nos invitaban mucho a unir todas esas fuerzas que se han hablado, que habían preparado también yo, no voy a repetir, pero decir que todos nos educamos. Nadie es superior al otro. Esta cosa de decir serrano, cholo, arequipeño, limeño, ecuatoriano no, chileno no, no puede ser. Y también todo el grupo de Coyhaique ha aprendido a controlar a todo el mundo, como debemos hacer igual en la iglesia. Todo lo que hemos hecho antes de la creación de la diócesis que se celebra esos días era siempre de ayudarnos entre las parroquias, todas las parroquias de Lima Norte que se han vuelto diócesis de Caraballo.
Y al mismo tiempo, como la otra diapositiva, hemos aprendido mucho en Perú, en Lima Norte, cómo es una tierra de santos. Santo Toribio de Mogrovejo y va Santa Rosa de Gives, San Martín de Porres, muy amigo también de Santa Rosa. Hemos podido ver como San Juan Macías y sabemos que la parte grande de Perú a nivel eclesial empezó cerca en Caraballo. Entonces creo que toda esa tierra de santos y de milagros, seguimos, se ha vuelto también tierra de mártires. La otra diapositiva, donde hemos podido ver hasta hace poco la cantidad de gente que ha sido matada en el Perú por el hambre, por la tuberculosis, por el dengue, por la corrupción, por la indiferencia. Se necesita hablar de pandemias que están matando todavía Perú. Pero el pueblo siempre va a vencer como siempre ha luchado. Y eso fue una tierra constantemente de lucha. Seguimos. Es por eso que es tan importante, como dice la otra diapositiva, de ir viendo verdad, aprender de esos sacerdotes que han dado la vida. He visto tantos laicos, religiosas, sacerdotes, que han sido matados. Cuando uno vive 50 años, 40 en Perú, que ha vivido a partir de la sangre de los luchadores, de todos los índoles políticos, cuando había tantos que habían sido reconocidos muertos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y hemos hablado mucho nosotros de Oscar Romero, como se ha hablado, con el Centro Oscar Romero, la Mesa Oscar Romero, todos los grupos que hemos podido alimentarnos. Sigue todavía este grupo juvenil Oscar Romero con Wilfredo Leiva, que trabaja, que era catequista en 80 y sigue hasta hoy animando con toda esta espiritualidad de Oscar Romero. Esos santos y mártires, hay muchas mujeres también, líderes sociales. La otra diapositiva, de poder sentir que esta tierra de mártires nos invita, como se ha dicho, a pensar que todo lo que hacemos, no lo que hago, soy miembro de la gran familia humana, es política. Porque si yo soy indiferente, atraso. Si dejo una familia deshacerse y los hijos abandonados, es una política de corrupción, de desintegración. No busca el bien común. Cuando más o menos 80% de las familias son desintegradas, es toda una despolítica. No hay bien común familiar. Y es lo que yo no había aprendido en mi familia, tampoco en sus familiares, como en la familia del padre Gerardo. Por eso que la Navidad que estamos empezando a recordar es como un Dios que se ha hecho familia, con Jesús, María y José, representando la Trinidad. Y debemos siempre coordinar así y organizarnos para ver, papá, no vayas a otra mujer. Mamá, vos no vayas a otro hombre. No vayas a matar en tu seno. Eso es defender de verdad el bien común. Es acción política. Y creo que si hemos faltado tanto y la iglesia en estos tiempos, desde marzo, ha sido de dar oxígeno, muchos han dicho aún, Dios es oxígeno para nosotros. No podemos solamente hacer procesiones o rezar el rosario si no hay una vida de familia, si no pasamos obras y fe y obras. Y coordinar. ¿Cuántas personas solas van a las parroquias? Yo pregunto, ¿dónde está mi esposo? Lo boté. ¡Qué antitestimonio! ¿Cuántos abusos de familias, de parejas,
de sacerdotes, de religiosos hermanos, de religiosas que atrasan precisamente esta experiencia de Navidad, Dios con nosotros. La otra diapositiva. Y creo que actualmente hay una nueva encíclica social que hace referencia desde Juan 23 y Rerum Novarum, la primera encíclica social, esta linda encíclica Todos Hermanos, que estoy trabajando mucho para que toda nuestra vida sea influenciada. Y trabaja un poco lo que el padre Gustavo quiere, ser amigo de los pobres y no marginarlos. Y el Papa insiste, todos hermanos. No hay nadie que debe ser afuera de mi círculo. Estos círculos de amigos que no hablo con el vecino, como me decía mucha gente en Perú, en Coyique o en la Sierra, padre, qué triste. Nosotros teníamos la cultura inca, la cultura de comunidad, y hoy muchas veces descubrimos aún muertos por el olor en nuestros pueblos jóvenes de Lima Norte, porque no nos hablamos, y esta encíclica que les aconsejo de trabajarla, de leerla, de transmitirla, como se ha dicho aquí, leer y difundir, que San Jerónimo, que ha hecho tanto para la Biblia, la pueda también, les puede ayudar a trabajar esta encíclica sobre hermanos y hermanas, amigos y amigas de todos. Por eso vamos a superar en todo ese cambio de época, ese tiempo de cambios, un nuevo libro que está sacando el Papa esos días para que seamos todos metidos en la economía, todos metidos en la política, todos veamos a los dirigentes, que puedan ver cómo trabajan los ministros nuevamente escogidos, cómo trabajan los nuevos sacerdotes, las nuevas parejas. La otra, porque la verdadera educación es, como dice la palabra, educar es hacer salir de uno mismo todo el potencial. Y creo que nosotros tenemos que estar al lado de cada persona. Gracias por ayudarme a educarme, a no olvidar mi pasado al participar esta noche. De no olvidar todo lo que me ha dado el pueblo peruano. Todo lo que me han enseñado juntos como hermanos, como hemos cantado, a defender la vida. ¿Cómo no creer en Dios? La primera canción, si está en cada flor. Qué triste de haber destrozado partes de la sierra cerca de la Oroya. Qué triste de deshacer, y muchas veces son las compañías canadienses, tengo vergüenza, todo lo que está pasando en la Amazonía, que podamos de verdad tener un interés para ver dónde van y cómo consultar a todas las comunidades indígenas. Al querer avanzar, cómo crecer más y más en todas las familias, como Enrique y Mirta han hablado, y especialmente lo que me dolió más en el Perú, el último año que yo trabajaba a nivel de toda la diócesis, en 2013, es de sentir la cantidad de hijos sin papás. Como yo había visto en el año 70, al trabajar en el puericultorio Pérez Avenida, 1.500 niños, niñas estaban ahí. Recién nacido, venían a dejar en cajas de zapatos y salían a veces a los 22, 23 años con miedo a la vida. Esta realidad no ha cambiado mucho. El matrimonio católico y civil casi nunca ha sido un valor en Perú. Es un dolor muy grande. Por eso que hay tanta corrupción después en todas las instancias del Perú. Seguimos la honradez, cómo hacer, cómo trabajar
conocerse, la otra diapositiva, cómo conocerse, cómo verdad que haya siempre alguien que echa agua en mi caldo de cultivo para desarrollar todo lo bueno. Pero cuando yo he visto las mamás que decían, cuando yo tocaba la puerta, dile al padre que no estoy. Y la hija me llegaba, mi mamá dice que no está. ¿Quién enseña a mentir? ¿Por qué se miente tanto a nivel grande en el Perú y que estamos con tantos jóvenes todavía que quieren hablar y hacer la verdad? ¿Cómo hacer de verdad para aprender la coherencia de vida? Enseñar a vivir y hacer y nunca dejar sus convicciones. Que sea de verdad una Navidad con Jesús. He visto muchas veces que a las chocolatadas, los hijos, las familias no sabían que se celebraba Jesús. Querían regalos. ¿Para qué? Aprendamos nosotros en este mes tan rico a hablar de Jesús, porque todo el mundo habla cómo vamos a celebrar Navidad. Es de verdad el recuerdo de Dios que se ha hecho hombre, pobre, para socializarse, para vivir siempre como hermanos y organizar todo. El Papa dice mucho en su encíclica, esta linda carta pastoral, todos hermanos. No es que yo soy el varón de la casa, yo soy la mujer. Somos una pareja y tenemos 5 hijos o 2 hijos, porque muchas veces parece que no son parejas. Esto no puede ser si queremos renovar la sociedad y hacer una diferencia con todas las dictaduras y la corrupción que hay desde el principio. La próxima, la educación humanística, ser tan humano. Como decía mucho Gustavo Gutiérrez, muchas personas en el Perú no son personas porque no las consideramos. Al nombre de Dios sí, y que podamos de verdad sentir constantemente que somos un pueblo pobre y creyente, que debemos vivir todas esas relaciones y especialmente dejar de marginalizar a la mujer. Es un ser tan querido, igualito, y muchas veces dicen, la corrupción va a cambiar porque ahora hay mujeres, pero hubo mujeres que cayeron, hubo mujeres en Sendero Luminoso que mataban, y todas las que promueven el aborto, hombres y mujeres, que debemos salir de este círculo que destroza el Perú, y por eso que el Perú últimamente tenía el primer puesto, que me dolió muchísimo desde marzo, todos los contactos con Perú, de la cantidad de muertos por habitante, era el primer puesto. Qué dolor para alguien que ha trabajado tanto con los más pobres de la sierra, de la selva y de la costa. Seguimos. La otra. Por eso que digo equipos por todo lado. Le hemos hablado bastante con Mirta y Enrique, y esto creo que tiene que ser todos los equipos que puede haber en cada colegio, en cada instancia, en los comités vecinales. Qué pena cuando yo regresé de Chile a Perú en 2009, que el individualismo era tal y no se ha podido organizar una fiesta del aniversario de Coyique, porque todos andaban cada uno con su pañuelo. No la organización. Hacían muchas celebraciones de todo Coyique, marchas para unir, pero cada uno dice yo. Otra diapositiva. El coronavirus nos ha permitido descubrir todas las pandemias
todos los virus que hay, como he hablado. Qué lindo de poder vivir tan difícilmente este año y apuntar tantos cambios que necesitamos hacer, empezando por el que habla. Yo tuve que quedarme 15 días en mi cuarto porque tenía el contagio del virus, pero sin síntomas. Y mi sistema inmunitario muy bueno. He podido vencer y sigo trabajando en el Oratorio San José. Pero qué experiencia de pasar 5 semanas sin salir de su cuarto para amar a Dios, amar a los demás, no contagiar a los demás y no contagiarme. Por eso que es tan importante la máscara, tan importante el distanciamiento, el lavado de las manos, aun si hay que celebrar Navidad en su casa, para amar a Dios y al hermano como queremos celebrar en Navidad. La otra, todo lo que hay en su carta, cómo trabajar juntos. Qué difícil en Perú trabajar todas las culturas y todas las religiones. Decimos en Perú de todas las culturas, muchas religiones, pero qué difícil decir que somos hermanos. Tenemos de verdad aprender mucho de esta hermandad que somos de Jesús. La otra, el aporte que el Papa hace para tratar de cambiar todas las maneras de organizar la política, la minería, la cultura, el cuidado de la tierra, Amazonía. ¿Cómo hacer que Comas y Lima no sean en el primer puesto de la basura? Muchas veces decía todo el mundo que pasaba por Lima, ¡qué olor de orina! Los extranjeros decían, ¿por qué orinan por todas partes? ¿Por qué han tenido que poner tantas redes, tantas cierres para que no se orine por todo lado, para que no se eche basura, para que sea de verdad una tierra que amamos? Lima Norte tiene mucho que aprender para respetar de verdad la madre tierra. La siguiente. Muchos peruanos sufren, como lo hemos visto, otra, y por falta de oxígeno, falta de amor, falta de solidaridad. Unámonos a Respira Perú, como se ha hecho y como los obispos han apoyado, el Monseñor Carlos de Lima, Pedro Barreto de Huancayo, de Trujillo, Monseñor Cabrejos. Qué lindo ver todas esas personas en la conferencia episcopal que ha ayudado con el pueblo a avanzar para que haya más vida. La otra, que tengamos de verdad todo ese acompañamiento. Siempre sentir que tengo que acompañar. ¿Cuántas personas de edad no reciben visitas en Perú? No puede ser. Tenemos que trabajar cada vez más con todos nuestros familiares, gente que pasa el día completo, hace sus necesidades y visitado en casas. Entonces que tengamos de verdad todo ese sentido humano, comprensivo, empático, como hemos hablado, misericordioso. La otra, y esta linda, que podríamos rezar ahora, aún un poquito antes del final, mientras que está ahí juntos, Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraterno. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Un Lima sin basura, sin tuberculosis. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien
y la belleza que sembraste en cada uno para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. La siguiente está en la encíclica del Papa. Entonces nos toca de verdad hacer que esta Navidad sea con Jesús. Que podamos rezar en la casa. Recen en sus casas con sus nietos. Recen donde están. Han hecho muy bien ahora al empezar con un canto, un texto bíblico de Génesis, una oración a María, que podamos de verdad hacer que todo lo que hay de religioso podamos rezar al lado de pesebre con los villancicos, si hay confesiones en las chocolatadas, en los adornos, para que verdad sea Jesús que está celebrado. La otra, y sentimos esta colegialidad de los obispos, esta colegialidad con el pueblo. Creo que los obispos trabajan mucho con su gente. He visto muchos párrocos, etcétera, obispos que organizaban para que sea oxígeno. Los católicos tienen que ser oxígeno en el pueblo peruano. ¿Seguimos? Está bien entonces. Y a vivirlo ahora. Y ayúdenme, recen para que yo sea más y más coherente. Gracias. Gracias, Padre. Estimados hermanos, colegas, participantes. Entonces, hemos visto que como docente, hay mucha gente que somos profesores, somos docentes y somos creyentes y no llevamos nuestra fe a nuestro campo educativo. O a veces tenemos una convicción política o un reclamo y no llevamos ahí nuestra visión de fe o nuestra visión educativa. Sin embargo, estas reflexiones nos han ayudado a que siendo docentes, teniendo fe, podemos luchar por un mundo mejor. Bien, vamos a pasar ahora a las preguntas. ¿Alguno de los presentes puede participar libremente? A ver, buenas noches. Soy Gladys Navarro, estoy en Chincha, ¿no? Estoy apoyando acá a los campesinos también de Ica, ¿no? Es mi labor donde voy y entonces trato de vivenciar siempre la lectura de lo que dijo Pablo VI, ¿no? Que nuestro trabajo de evangelización debe ser desde las necesidades del ser humano, en la humana vitae, ¿no? Y se me grabó tanto cuando lo escuché yo desde niña esto, que hasta ahora siempre ha sido el margen de mi vida, ¿no? Entonces, en Comas también lo que le quiero dar a conocer al padre Paquet, que en Comas ya en el pueblo joven Santa Rosa están haciendo huertos, biohuertos, ¿no? En los cerros. También en mi barrio, en Huaquillay, segunda etapa, están ya todos los parques deforestando, sembrando los árboles y están nuevamente dándole importancia, ¿no? Y creo que eso ha nacido también de los jóvenes que siempre están tratando de hacer algo por su comunidad, ¿no? Entonces mi pregunta es, por ejemplo, si nosotros tratamos de retomar la evangelización, si queremos hacer llegar nuestra fe a los demás, un poco si consideramos las necesidades de nuestro pueblo, de nuestros vecinos, empezando, ¿no? De nuestra familia, ¿no? Sería muy interesante en la cuestión de comunidad, en la cuestión educativa, por ejemplo, asumiendo, ¿no? Asumiendo toda la cuestión esa de anticorrupción, vigilando los gastos del Estado, por ejemplo, en los institutos tecnológicos hay gran cantidad de dinero que se destina, pero no llega eso a los alumnos. Desde hace años siempre estamos reclamando, y los pocos profesores que ya están reclamando muchas veces que con este COVID han caído, ¿no? Y me parece que también allí en ese sentido debemos nosotros como educadores católicos, ¿no? En ese sentido, el Frente Amplio, por ejemplo, ahí está Marco Arana, que también ha salido de Champañán, está dando testimonio de vida, a pesar con todas las dificultades que pueda tener, con todos los defectos como un ser humano que tiene, pero sin embargo él persiste, ¿no? Entonces, ¿en qué medida nosotros como hermanos nos apoyamos? Estamos en ese caminar, ¿no?
En ese caminar donde dijo, pues, va a disponer, dice, por ejemplo, que en la política, ¿no? Los que están buscando el dinero, no ese es el sentido de la política, justamente, ¿no? Lo que nosotros hemos aprendido a través de la doctrina social de la Iglesia, que la política busca el bien común, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, creo que es muy necesario retomar, ¿no? Retomar desde las escuelas católicas, prioritariamente ser los abanderados, ¿no? Por los más necesitados, ¿no? Gracias. Gracias, Gladys. Y sobre todo ha sido una reflexión interesante de lo que está. A no ser que alguien quisiera comentar u otra pregunta. Yo quería intervenir. Janina, adelante. Bueno, cuando vi el título de la conversación, la verdad es que me interesó mucho, ¿no? Fe, educación, política, ¿no? Yo he trabajado en Lima, yo ahora estoy viviendo aquí en Oxapampa, Villarrica. He trabajado en Lima varios años y me he formado en el grupo del Padre Geraldo, ¿no? Él siempre nos decía que no, la frase que yo tengo siempre de él es no chuparse el dedo, ¿no? Tienes que hacer algo, no te quedes quieto, ¿no? Entonces, pero cuando vine acá a Villarrica, trabajo en un colegio de religiosas, pero me sorprendió, el primer año que yo vine hubo una huelga, ¿no? De docentes, y las religiosas se molestaban mucho con los docentes que estábamos en la huelga. Yo era contratada, ¿no? Y yo decía, pero yo tengo que estar también, ¿no? Y ella llamó a cada uno de los profesores que estaban en la huelga y les dijo que los iba a votar si es que seguían, ¿no? Los iba a votar del colegio, que ellos no podían entrar ahí porque eso era un escándalo y hacía mucho daño a los estudiantes porque perdían las clases. Entonces, y a mí me sorprendía esa postura porque yo decía, no es así, pues, ¿no? Si yo he venido de la formación de un grupo del Padre Geraldo, de religiosos, y ahora que una religiosa me diga, no debes estar ahí, me sentía mal. Yo le dije, no, madre, yo voy a ir a la huelga, y si usted me quiere votar, pues ya me iré a trabajar a otro sitio, pero yo voy a estar con mis colegas que también están ahí afuera, ¿no? Y me fui, ¿no? Y otros, éramos 3 que nos llamó, y un profesor era que sí se quedó, y yo con otra le animé a que no, hay que irnos, la madre no nos va a poder votar, y si nos vota, pues podemos encontrar trabajo en otro lugar, pues, ¿no? Y así, ¿no? Pasaron luego otras situaciones de huelgas y tuvimos problemas, pero en mi colegio había muchos docentes que tenían temor a que los voten, a perder el trabajo, y hasta ahora, y la verdad es que nos han siempre callado, porque nos decían, sobre todo a los docentes, después a los contratados, ¿no? Después a los nombrados casi ya no nos decían mucho, porque nosotros ya, bueno, somos nombrados y no nos podían meter ningún temor las religiosas, porque ellas eran las que podían decir, tenían la facultad de poder contratar a quienes ellas elegían, ¿no? Entonces, hasta ahora, la última huelga que hemos tenido en el 2017, también hemos tenido muchas dificultades con las religiosas porque no querían que entremos, ¿no? No querían que entremos. Primero decían, ya ustedes decidan, pero a los profesores contratados que decidían entrar a la huelga, les llamaba y les amenazaban, ¿no? Y me sorprendía mucho de esa situación, ¿no? Y yo les decía, no tengan miedo, pero bueno, cada uno con lo suyo, ¿no? Ahora me ha sorprendido esta última vez que ha habido estas marchas, que empezaron los jóvenes estas últimas semanas, que las mismas, en el grupo de WhatsApp, las mismas religiosas estaban mandando algunos comunicados para poder apoyar en las marchas, para poder apoyar en la... Yo sé, ¿qué? Yo miraba, ¿de dónde viene esto, no? Y justo decía, había una religiosa, y esto me lo han mandado de la comunidad de Lima, o sea, de sus superioras. A mí me quedó así, me quedé en shock, porque decía, no son estas, ¿no? Y sí, después ese día que hubo una marcha aquí en Villarrica, la primera marcha que estuvimos nosotros, que en Lima también hubo, tuvimos reunión justo y yo quería ir, y era la reunión con una religiosa, una autoridad de la comunidad que tenía que hablar con todos los nombrados, y entonces yo estaba con ganas de salir, pero no podía, pero bueno, y después al último dijo, yo pensaba de que no iban a estar en la reunión acá conmigo, porque pensaba que iban a ir a la marcha, y otra vez me sorprendió, pues, ¿no? Que la religiosa esta que a veces nos cortaba todo porque había sido nuestra directora, nos dijera, pensaba que iba a ir a la marcha. Dijo, ay, lo vi. Bueno, pues, ¿no? Creo que ya está cambiando también su idea de ellas, ¿no? De estar con el pueblo, ¿no? Pero bueno, ahora ya que están muy adultas lo hacen, ¿no? Y la verdad es que eso, a mí me llamó mucho la atención este conversatorio con esto, fe, educación, política, ¿no? Porque hablando con un alcalde de aquí de Villarrica nos decía, la política es muy bonita,
pero está mal vista, ¿no? Ahora el concepto de política es solamente pleito, es problemas, ¿no? Pero no es así, ¿no? Es luchar por el pueblo, trabajar con el pueblo, ¿no? Y me gustó mucho esto que les hablaba a los jóvenes aquí en Villarrica, ¿no? Y muy interesante porque me da bastante, a mí también, bastantes luces todas las exposiciones que nos han dado, ¿no? El profesor Eupari, el Paquet y Mirta. ¿no? Mirta también, ¿no? Les agradezco bastante por todo lo que, las luces que me dan, ¿no? Y los ánimos también, porque es difícil trabajar en un grupo así, ¿no? Porque ya, por lo menos yo ya veo que las madres están más abiertas, las religiosas están más abiertas, pero los profesores ya se quedaron estancados, ¿no? Difícil a que a veces ellos puedan salir adelante y si no hay alguien que les pueda abrir los ojos, pues a su comodidad de donde están, entonces es más difícil, ¿no? Muchas gracias por este encuentro, ¿no? Gracias, Yanina. Bien, con el ánimo de terminar en el tiempo que hemos acordado, vamos a pedir a los panelistas un máximo de 2 minutos para que pudieran cerrar alguna idea que no lo hayan mencionado. Vamos a empezar ahora por Mirta, luego por el padre Bernardo Paquet, y terminamos con Enrique. Muy bien, Mirta, en 2 minutos, ¿cómo podrías algo que te faltaba o resumirlo? Bien. Quisiera centrarme en el punto final donde hemos coincidido los panelistas respecto a Brian e Inti, ¿no? Ha habido toda una movilización, como también señala Yanina, y ellos, los jóvenes, nos han sensibilizado, ¿no? Y han gritado su indignación porque exista una verdadera democracia, una verdadera justicia, y que las instituciones no sean de papel, ¿no? Sino tengan contenido. La pregunta que yo me haría sería, ¿cómo esta expectativa, estas ilusiones que ellos nos han despertado a todos, cómo podemos hacer para que no termine en un desencanto más? ¿No? Hay que tomar en cuenta que ellos son muy jóvenes. En mi experiencia también de enseñanza hacia los jóvenes, especialmente populares, con ellos hay que transmitir mucho, desde la escuela, la familia, la iglesia, el sentido de proceso, ¿no? De que cada paso es importante, que lograr todo lo que ellos quieren lograr es muy importante, pero hay que ir poco a poco, paso a paso, para evitar frustraciones. A los partidos políticos les toca renovarse y canalizar esa indignación. Yo participo en un partido político, nosotros en general, ¿no? Adultos y jóvenes exigimos transparencia, he participado en elecciones virtuales muy transparentes. Actualmente se está buscando fondos desde la militancia. Por ejemplo, hay un creativo mercado de pulgas donde todos donan y los fondos van a ser para la inscripción del partido, aunque el partido está integrando un frente político, ¿no? Pero creo que las escuelas no deben contentarse, por ejemplo, solo con la policía escolar, el alcalde escolar, sino generar ese espíritu crítico, ¿no? Y canalizar, saber qué están pensando los jóvenes, ¿no? Si hay alguna idea contraria al bien común, ¿no? Al bien, hacer el bien, poderla orientar, ¿no? No somos solo el lado positivo, ¿no? En este momento que está tratando de captar a los jóvenes, ¿no? Pensemos que también hay ideas negativas que pueden estar tratando de buscarlos, ¿no? Actuemos. En los 80, que es mi generación, trabajaban desde los barrios unidos, parroquias, alcaldes, gremios, señoras de comedores, religiosas, religiosos, y se lograron muchos cambios, ¿no? Valoremos todo ese proceso y sigamos adelante, ¿no? Ese sería mi mensaje, ¿sí? Muchas gracias, Mirta. Okay. Padre Bernardo Paquet, a manera de Lo que conclusión. voy a enforzar que es el pueblo que nos educa, especialmente los que hemos nacido fuera de Perú. Y por eso las experiencias de biohuertos, de poder participar, la gente que decía cualquiera tu padre, usted come bien,
pero venga a la marcha de ollas vacías, porque nosotros no comemos bien. Cuando hemos organizado con los consejos de Independencia, Comas y Caraballo una marcha para el agua, me habían denunciado al arzobispado. Yo llegué, me ha dicho Monseñor Germán Schmitz, parece que tú organizas la marcha. Yo te todos los papeles. Y ha dicho, regresa y dile que las religiosas, los religiosos tienen que participar porque necesitan agua limpia, porque nos vendían muchas veces lengua sucia con pescados, etc. Entonces creo que es el mismo pueblo durante todos esos años que me ha enseñado como libro al principio, Historia de un pueblo solidario, en comités vecinales, organizar para la luz, para el agua, para las pistas, para Lima, y por eso que me han visto organizar tantas cosas de la primera misa de Oscar Romero en el año 80, para Lima Norte, para Lima, y tantas otras cosas de solidaridad con mineros, camino de la cruz a darse la mano, y Monseñor Noriega pasaba los 22 kilómetros de la Tupac Amaru de ambos lados para pedir paz. Entonces creo que hay mucha creatividad. En la sierra me han pedido igual, trabajando en el pedagógico, en el seminario mayor, he trabajado con profesores de religión y me pedían organizar muchos encuentros, etcétera, de alumnos y de profesores. Hay que estar con la gente y avanzar poco a poco, y ahora ven, se sigue ustedes también como otros que han dado aún su vida, los nuevos mártires del Perú. Gracias, padre. Muy bien, profesor Enrique Ñaupari nos va a dar sus últimas apreciaciones y conclusiones. Bien, nuevamente para agradecerles a todos ustedes, muchas gracias por la oportunidad. El Perú, a pesar de todos sus múltiples problemas sociales que tiene, le ha dado una lección al mundo. Y eso tenemos que interiorizarlo. Y esta lección al mundo han sido los jóvenes. Cómo a través de la información, miren, un poder nuevo, a través del Internet, han logrado reunirse, han logrado focalizar, han logrado tumbar prácticamente parte de la mafia. Y todos los poderes en este momento oscuros que tenemos están atentos a los jóvenes. O sea, en una palabra, padre Bernardo, Mirta y todos, Willy y todos, no hemos arado en tierra mala. Geraldo, no has actuado en la oscuridad, has abierto una luz y ahí está ahora el fruto. Miren, la lección que me dio mi nieto, mis dos nietos, hace días del 4 de este mes pasado, lavaron la bandera y nos quedamos atónicos porque habían visto toda la realidad a través de la televisión y el Internet, lo que estaba pasando. Y nosotros nos quedamos muy sorprendidos. Dos criaturas lavando la bandera. Eso es porque no solamente la información la tenemos en la televisión o en el Internet, sino nuestra conversación de cristianos, nuestro decir de la fe, la esperanza, la política y la educación. Escuchan a sus padres, a sus abuelos, entonces hay una esperanza. Nuestra juventud. Hay un nuevo Perú. Gracias a Dios. Todos ustedes están sembrando en tierra buena. Muchas gracias. Gracias, Enrique, por tus últimas palabras. Vamos a continuar con la parte final de nuestro conversatorio.
Bueno, invitamos al Padre Bernardo para la oración final. Habían unas conclusiones antes. Te damos gracias, Señor, Dios de la vida, por todos los que estamos trabajando, muchos en el Perú, aún fuera del Perú, para poder ayudar de verdad a amar y defender a toda persona. Que la vida sea verdad siempre la prioridad, la organización, que podamos tener cada vez más este espíritu de vigilancia. Estamos en tiempo de vigilar, porque Dios quiere nacer de nuevo, ha nacido, nacerá, para que podamos ser siempre vigilantes, para que podamos de verdad siempre cuidar, para que todo el mundo alrededor nuestro sea autocrítica y aceptemos la corrección fraterna. Agradezco a todos los peruanos que me han dado de verdad siempre críticas para hacerme más coherentes, y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Gerardo, tú vives con nosotros. Amén. 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 Muchas gracias a cada uno y cada una por haber participado en este cuarto conversatorio organizado por la Asociación Cultural San Jerónimo. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Cuidémonos No, todos. gracias Mirta, gracias Enrique, gracias Padre Bernardo, gracias a todos. Todas. Bienvenidos, cualquier cosa me comunican. Gracias. Gracias, Padre. Ya, Padre, Gracias. gracias. Cuídense mucho.